Seguimos con el debate acerca de la medida dispuesta por el presidente que le sacó fondos a la ciudad de Buenos Aires para darle a la provincia y que lo hizo a través de un decreto. El fin de semana varios funcionarios del gobierno explicaron que así como en su momento Macri le aumentó los fondos a la ciudad de Buenos Aires para que se hiciera cargo de la policía, y lo hizo por decreto. De la misma manera, por decreto se le quita parte de esos fondos que argumentan estaban en exceso. Queremos conocer un poco más sobre la constitucionalidad o no de la medida presidencial, por eso convocamos a un experto, abogado constitucionalista. Hablamos hace poco con él, el doctor Antonio María Hernández. Antonio, gusto de tenerte de nuevo con nosotros, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Un gran placer, Fernando. Buenas noches. Gracias. Bueno, a ver, está bien lo que hizo el presidente, no hablo políticamente, sino desde el punto de vista de la legitimidad de un decreto. Groseramente inconstitucional, no tiene ninguna competencia en esta materia. Precisamente la Constitución dice lo contrario, y especialmente en un tema como esto, la coparticipación impositiva, que es la expresión máxima de lo que se llama el federalismo de concertación, con un procedimiento muy complejo que en primer lugar requiere el acuerdo del presidente con los gobernadores, luego la sanción legislativa empezando con quórum agravado por el Senado, luego la Cámara de Diputados y después las legislaturas provinciales. Es decir, todo lo que sea la base del federalismo fiscal requiere de un altísimo grado de consenso. Así que es absolutamente inconcebible que en un tema de esta naturaleza, donde además la Constitución es explícita al decir que no se puede actuar de manera multilateral, porque por el contrario hace falta un altísimo grado de consenso, se haya actuado por decreto. Cuando uno además visualiza lo que significa el artículo 99 de competencias del presidente en los tres primeros incisos, sabe que de ninguna manera tiene facultades legislativas y mucho menos en esta materia. Así que en definitiva, un golpe muy grande al sistema republicano, obviamente una afectación muy profunda al federalismo argentino. Entre las 20 propuestas que he presentado al país para fortalecer al federalismo, he dicho que la más urgente de todas es debatir cuanto antes la ley convenio de coparticipación impositiva, porque el grado de injusticia que existe en esta materia es enorme, sumado a una gigantesca arbitrariedad que acá está llevada a la enésima potencia, porque directamente es el presidente que saca de un lado, lo coloca en el otro y uno se pregunta, ¿qué va a continuar después? Así que estamos en un momento institucional muy grave. Ya he dicho que la emergencia les ha hecho creer al gobierno federal que la federación de pronto se vuelve unitaria. Claro, clarísimo. Como siempre lo estás explicando muy bien, pero también te quiero consultar si esta abierta inconstitucionalidad de un decreto que dispone de manera arbitraria sacar de un lado para poner en otro, de la misma manera fue también inconstitucional cuando Macri decidió darle fondos por encima de lo que estaba previsto para las fuerzas federales, para que la ciudad se hiciera cargo de la policía. ¿También aquello debería haber sido de otra manera? De otra manera tal vez, pero vale la pena detenerse en cómo fue. En primer lugar, acá fue una de las pocas medidas donde se avanzó a favor del artículo 129 de la Constitución, o sea, el que establece la autonomía plena de la ciudad en un tema muy delicado. En ese caso, nosotros logramos una transferencia de 19.000 policías federales que fueron a parar a la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero que pagábamos todos los argentinos desde el presupuesto nacional. O sea, y eso en cumplimiento de la Constitución, artículo 75, inciso 2, que decía que las transferencias tienen que hacerse con los fondos pertinentes. O sea, eso fue un avance de tipo federal. Se instrumenta por un decreto, pero ese decreto fue con consenso
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que además después sancionó la propia ley. Pero además hay otro ingrediente más para que se vea que la argumentación del gobierno federal es absolutamente falsa, inconsistente, groseramente inconstitucional. Ese decreto después es aprobado en el consenso fiscal por todas las provincias argentinas y eso fue aprobado después por ley de la nación. O sea que no hay ningún tipo de comparación en este tipo de supuestos, ningún tipo de comparación. Acá estamos directamente en lo que vengo denunciando ya hace mucho tiempo. Es hiperpresidencialismo, es gobierno por decreto, es hipercentralismo, pero me voy a detener ahora en temas económicos porque es muy importante para entender qué está pasando. Además de la coparticipación, tenemos otro problema muy delicado. Son las transferencias discrecionales del gobierno federal. Sobre 291.000 millones de pesos que ha distribuido de manera arbitraria el presidente, el 51% han sido destinados precisamente a la provincia de Buenos Aires. Con lo cual ya no cabe ninguna duda de que acá se trata de manejos políticos precisamente para fortalecer, digamos, las posibilidades electorales que tiene el gobierno en la provincia de Buenos Aires. Esta es una lesión muy severa al federalismo de los argentinos, por eso, para colmo agravado por esa declaración de 19 gobernadores que se ve que no comprenden lo que es la Constitución, ni lo que es el federalismo argentino, ni la necesidad imperiosa que tenemos de cumplir la Constitución para terminar con esta situación del hipercentralismo y de todas estas enormes injusticias que la Argentina tiene. Voy a dar otro dato económico. En lo que te toca per cápita de la coparticipación, le toca 80.000 pesos a un ciudadano de Tierra del Fuego, mientras que a un ciudadano de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, alrededor de 20.000 pesos. A nosotros, los cordobeses y santafesinos, nos toca un poco más, pero esto revela qué lejos que estamos del texto, de la letra de la Constitución, que de paso es lo que hacen las federaciones avanzadas en el mundo, que tratan de lograr mediante sistemas de coparticipación lo que se llama un sistema de igualación para que exista un acceso a los servicios públicos de similar calidad, una similar calidad de vida, cosa que no ocurre en modo alguno en la Argentina, porque hay una distancia enorme, por ejemplo, de la producción per cápita de los distritos más pobres, que son obviamente Santiago del Estero, Chaco y Formosa, con respecto al distrito más rico, que no es la capital federal como la gente cree, sino que es Neuquén. Así que, en definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir el proyecto federal de la Constitución, debatir esto, y de ninguna manera puede seguir actuando como lo está haciendo el presidente. Ya he sido consultado por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se va a presentar obviamente una medida judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe actuar la Corte Suprema, estamos en un momento institucional muy grave, Fernando. Esta era la última pregunta porque me queda 1 minuto, 2 minutos de programa, Antonio. Hasta tanto salga una nueva ley de coparticipación y mientras se disponen de manera antojadiza, presidencialista, casi diría de manera unitaria de este tipo de medidas, como la que dispuso el presidente la semana pasada, hasta tanto haya una nueva ley, ¿quién tiene que establecer justicia? No Guado de Pedro, que dijo vinimos para aplicar justicia. No es el gobierno el que tiene que impartir la justicia, tiene que hacerlo la Corte Suprema de Justicia, lo puede hacer haciendo lugar a un amparo hasta tanto se estudie la cuestión de fondo. ¿Cómo es? Esa es mi tesis, tiene que ser la Corte Suprema, lo permite la Constitución, artículo 117, son causas de competencia originaria ante la Corte, porque las personas que son demandadas en este caso, o cuyos derechos están en juego, son precisamente las provincias, son puntos regidos por la Constitución, son temas muy delicados. Ya la Corte tiene fallos muy importantes en esta materia, empezando por el de 2014, un caso en el que yo intervine, Intendencia Municipal de la Capital contra la provincia de La Rioja, un tema de coparticipación,
le obligó en el 2014 a la provincia a dictar ley convenio de coparticipación y adelantó los argumentos que utilizó la Corte un año después en lo que fue el reclamo de 3 provincias, San Luis, Santa Fe y Córdoba, fallado a favor de las provincias por la Corte Suprema en 2015, que además ordena que se sancione cuanto antes la ley convenio de coparticipación. Luego hubo otra serie de reclamos donde obviamente también actuó la Corte. La Corte está teniendo una jurisprudencia federal haciendo cumplir los principios de federalismo fiscal que están en la Constitución Nacional, fruto de la gran reforma constitucional de 1994. Es el momento en que actúe la Corte frente a esta situación tan compleja que está viviendo la Argentina. Como siempre, muy claro, didáctico. Antonio, te agradezco mucho estos minutos con nosotros. Te mando un abrazo, ¿eh? Yo te agradezco mucho la invitación, Fernando. Sabes el gran respeto que te tengo como periodista. Así que estamos en contacto.